Buenos días, el Señor Jesucristo te bendiga, así como a toda tu familia. Gracias a Dios porque podemos tener este espacio para reflexionar en las Sagradas Escrituras y porque también podemos levantar nuestra oración a Dios. En esta ocasión quiero iniciar con una reflexión. El profesor le ha pedido a sus estudiantes que para la clase del día lleven papas y una bolsa de plástico. Cuando se encontraban en la clase, el maestro instruyó a sus estudiantes para que cada uno tomara una papa según cada persona a la que le tuvieran algún resentimiento y debían escribir el nombre de la persona. Así que cada estudiante empezó a tomar una papa por persona a la que le tenía algún resentimiento y algunas bolsas eran realmente grandes y pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana cada estudiante llevaría consigo mismo a todos lados aquella bolsa de papas. Naturalmente, no solo el peso era molesto, sino que la condición de las papas empezó a deteriorarse. Así que cuando volvieron con su profesor para hablar del tema, todos allí empezaron a entender que aquellas papas no solamente eran una gran molestia e impedían el desarrollo de las demás labores, sino que olían muy mal. Todos empezaron a darse cuenta que llenarse de resentimiento aumentaba el estrés, causaba dificultades en su diario vivir, impedía el buen dormir y la atención también se dispersaba. Por eso es que la falta de perdón se compara con un veneno que la persona toma a gotas cada día y finalmente termina quitando la vida. Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para otra persona, sin darnos cuenta que los beneficiados, en primer lugar, somos nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es muy importante aquí recordar el significado de la palabra perdón. Esta palabra significa en primer lugar liberación. También significa otorgar un favor de forma incondicional. También significa despedir o enviar afuera. El perdón es una decisión en la cual se renuncia al resentimiento, al rencor o a la ira hacia el ofensor, así como se renuncia al reclamo de un castigo. Perdonar nos permite ver la gloria de Dios, mientras que la falta de perdón nos lleva a ser agresivos y dañinos con los demás y con nosotros mismos. Algunos resultados del resentimiento son, por ejemplo, un sentimiento hostil alimentado por el recuerdo de una ofensa o de un daño recibido. Recordemos, por ejemplo, que el rey Saúl perdió su reino porque nunca logró superar su resentimiento hacia David. Aunque la Biblia nos enseña que David nunca lo atacó, el rey Saúl tenía grandes problemas de autoestima y su corazón se llenó de enojo. En varias ocasiones intentó matar a David, aún a su propio hijo, por ser amigo de David. La Biblia nos enseña también que el profeta Jonás, quien fue enviado por Dios para ir a anunciar en Nínive el castigo que el Señor enviaría si no se arrepentían, este profeta no experimentó el gozo de ser usado por Dios ni entendió los planes divinos, sino que huyó de Dios para no ir a Nínive. Pero ante el trato de Dios fue y predicó en esa ciudad. Y ante ese mensaje los ninivitas se arrepintieron. Pero Jonás seguía esperando que Dios los destruyera, porque su corazón estaba resentido hacia ellos. Incluso la Biblia nos dice
que Jonás se enojó muchísimo, pues no le gustó que Dios hubiera perdonado a la gente de Nínive. Entonces el enojo nos hace incluso desconocer el carácter de Dios. Nos impide tener revelación del Señor. Y la misma escritura nos enseña que Dios no puede perdonar a quien no perdona. La misma escritura dice, perdonan nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Es importante ver que cuando la persona perdona de corazón, recibe múltiples beneficios. Por ejemplo, José fue exaltado en Egipto y disfrutó la restauración familiar. La Biblia nos dice que en su corazón había un dolor, una herida profunda hacia sus hermanos, quienes lo habían traicionado y lo habían vendido. Pero cuando era el segundo gobernador en Egipto y se encuentra con sus hermanos, la Biblia nos dice que él los perdonó, los abrazó. Y José, a pesar de todo, estaba siendo bendecido por Dios en Egipto, aunque en su corazón había una gran necesidad, la necesidad de la sanidad, a causa de las heridas que sus hermanos le habían causado. Pero por haberlos perdonado, él vuelve a disfrutar el amor de familia. El perdón genera bendiciones en múltiples áreas de nuestra vida. Pensando en el caso de José, nos enseña que una persona que perdona, nos, eso nos equipa para ejercer mejor nuestra autoridad, pues José llegó a ser un excelente gobernante. También uno de los resultados del perdón es la prosperidad, pues Egipto se convirtió en una nación muy próspera en tiempos del liderazgo de José. También la persona experimenta gozo. Su familia estaba reunida de nuevo y él estaba alegre y compartiendo con su familia. Quiere decir que otros son bendecidos también cuando perdonamos, especialmente la familia. La escritura dice que José fue usado por Dios para mantener en vida a mucho pueblo y sustentó a sus hermanos los hebreos. Entonces el perdón también nos hace instrumentos para bendecir a muchos. También José vivió de una manera longeva y lleno de salud y bendición, pues la Biblia nos dice que José habitó en Egipto y vivió 110 años y vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Entonces, perdonar genera salud, vida, bendición, prosperidad en todas las áreas de nuestra vida, pero ante todo, el perdón genera vida eterna, pues es necesario perdonar para ser perdonados por Dios. El Señor tiene planeado para nosotros lo mejor, bendiciones, lugares de privilegio, restauración familiar, sanidad, vida y vida en abundancia, pero Él requiere que perdonemos. Él requiere que nuestro corazón esté libre de resentimiento y Dios está con nosotros para ayudarnos. Por eso es importante que levantemos una oración perdonando a los que nos han ofendido. Te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor, te pedimos perdón por el resentimiento, por el rencor que probablemente hemos albergado en nuestro corazón. Perdona nuestra soberbia y nuestro orgullo. Perdona nuestro enojo. Perdona la amargura de nuestro corazón. Ayúdanos, Dios mío, a entender, a comprender en realidad la importancia y el poder que tiene perdonar a los que nos han ofendido. Por eso en este momento, en el nombre de Jesucristo, levantamos nuestra oración declarando que perdonamos a los que nos han ofendido. En el nombre de Jesucristo, los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tengas misericordia de ellos, que los bendigas a ellos y a sus familias. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Hoy perdonamos al ofensor y declaramos palabras de bendición sobre su vida y sobre su familia. Y te damos gracias, Jesucristo, por traer sanidad a nuestros corazones, porque toda herida recibe sanidad en el nombre de Jesucristo el Señor. Y te damos gracias, Jesús, porque tú nos bendices y bendices también
a toda nuestra familia. De corazón te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y hasta una próxima ocasión.